independientes somos. En esa línea, yo decía, nos lleva a otros fuegos la nuclear, hombre, porque todos hemos visto que quizá eso visual es lo que hace también ese impacto en la ciudadanía. Claro, ves un Chernóbil, y de repente te genera como mucha inquietud, y en la pala, como dices tú, en la fibra de vidrio es más difícil ver ese impacto. Aunque pero luego Chernóbil es que todo el mundo se basa en dos hechos de dos centrales nucleares, Fukushima y Chernóbil. Fukushima se construyó en una zona en las que están las placas continentales, donde sabemos que hay terremotos, que tenemos ahí un riesgo sísmico importante, que es lo que les ha pasado. Y Chernóbil no cumplía ninguna de las normas de seguridad que contemplan actualmente cualquier central nuclear. Es decir, las centrales nucleares españolas son intrínsecamente seguras, las actuales tecnologías. Es decir, ante cualquier fallo se van a parar. No va a haber el riesgo que ha podido ocurrir en estos dos siniestros nucleares que es en los que todo el mundo se basa. Y yo quitaría de la ecuación Chernóbil. Chernóbil es Chernóbil. Eso es otra cosa, Chernóbil. Si yo no lo decía porque fuera a pasar, sino porque en el imaginario colectivo, cuando se habla de lo nuclear, está siempre esto como en el bagaje y bueno. Sí, pero tenemos una solución muy fácil. Si queremos poner centrales nucleares, pongámoslas pegadas donde ya hay una central nuclear. Trillo, le ponemos otra. Y los de Trillo van a estar encantados porque han vivido con la central, les ha dado riqueza y no tienen ningún problema, se han dado cuenta de lo seguro que es. Entonces, si queremos duplicar, pues pongámoslos donde ya hay centrales nucleares, donde no tenemos una oposición ciudadana a poner esas centrales. ¿Y por qué Alemania está cerrando dentro de su búsqueda de un nuevo mix energético? Claro, estamos viendo normativas europeas implementando el carbono, retrasos en la implementación de las medidas contra la contaminación de CO2, porque todo ideología. Es ideología. Es ideología. Claro, pero ahí es donde yo quiero llegar. Entonces, y cerrar las centrales nucleares para irse al carbón, ¿eso tiene sentido incluso ideológicamente? No, bueno, es que el irse al carbón ha sido porque tenemos que tener el reabrir centrales nucleares y el mantenerlas por un tema de seguridad, tú tienes que ir haciendo una serie de inversiones. Nosotros en nuestro calendario de cierre las centrales nucleares, lo que no podemos decir el día que se vayan a cerrar es decir, no, vamos a continuar. No, por seguridad no hemos hecho las inversiones que teníamos que haber hecho para que sean seguras. Es decir, si tú has decidido cerrarlas y no has hecho una serie de inversiones para poder garantizar esa seguridad, pues las cierras y a correr. Y ya harás las inversiones cuando tengas que hacerlas. Pero claro, requieren su tiempo. En cambio, abrir una central de carbón es como meter leña en una chimenea, ¿no? Es decir, oye, meto carbón y se turbina. Y se turbina. Contaminante, me decía Diego, esto es ideología, esto es muy contaminante. Es muy contaminante, sí, pero lo que han tomado es una decisión de emergencia, porque Alemania tenía, no nos miremos, no pensemos que Alemania está en otros. Alemania tiene un problema muy, muy, muy gordo. Entonces, Alemania, para garantizar lo que he dicho al principio, lo primero que hay que garantizar es la seguridad de suministro. Alemania lo que tenía, el problema era de seguridad de suministro. Y entonces, pues arranco carbón o arranco lo que sea, para garantizar esa seguridad de suministro. Pero cerrar su última central nuclear para arrancar carbón, han hecho un mix que cualquiera entiende. Lo que digo, pero lo han tenido que cerrar porque no tomó las inversiones, no hizo las inversiones necesarias que tuvo que hacer años anteriores. Es decir, por seguridad tú no puedes no cerrar la central nuclear porque dices, bueno, hemos llegado hasta aquí y hasta aquí se garantiza la seguridad. Si quiero seguir con esta central abierta, tengo que hacer toda una serie de inversiones. Por así decirlo, no paso la ITV, ¿no? Es decir, si no paso la ITV no me dejan arrancarla. Para pasar la ITV de la central tengo que hacer toda una serie de inversiones. ¿No las has hecho? Pues no puedes arrancarla. Pero lo mismo te pasa con un coche. Si no pasa la ITV, la policía te dice, se queda aquí su coche y usted va andando. Digo, pues me compro una bicicleta. Pues me compro una bicicleta para poder. Sí, pero es que no puse la ITV. Pero contamina menos, Diego, la bicicleta. Bueno, si es eléctrica, algo contamina también porque la cargamos con energía. Yolanda, a este respecto, decía yo, está Alemania intentando cambiar el mix. Claro, la presencia hoy de Scholz, a quien cada vez le cuesta más que le entre el cuello en las camisas y ver cómo entra en todo esto, porque claro, entre la popularidad que tiene en Alemania, lo que está sufriendo en cuanto a la subida de precios por todo este cambio en el mix, etcétera, etcétera. Hoy Alemania era actor fundamental en el Mar del Norte buscando esa energía renovable. Claro, no podía ser de otra manera, pero ¿cómo ve ese cambio de mix? Y Francia es el único, en realidad,
que mira hacia la nuclear, como lo hacen ustedes, como me dicen ustedes, con esa eficiencia. Bueno, yo creo que Alemania está errando totalmente su política energética. Es normal que quiera buscar cualquier cosa, se agarra como a un clavo ardiendo a lo que sea. Pero tenemos que pensar una cosa, por introducir simplemente otro detalle. Las energías renovables, en cuanto a los materiales, las materias primas críticas o estratégicas, no son renovables, porque no vamos a tener suficientes materias primas críticas como para estar constantemente construyendo aerogeneradores, construyendo paneles solares, etcétera. Es decir, tenemos que empezar a tener mucho cuidado, que ya la Unión Europea está alertando sobre eso, de no poner todos los huevos en la misma cesta y diversificar más, porque si lo que estamos buscando es independencia energética, podemos tener un cuello de botella en las materias primas críticas, concretamente para la energía solar y para la energía eólica. Alemania, un gravísimo error de estrategia y de falta de previsión total, pero en España todavía estaríamos peor, porque si en España se sigue adelante con el calendario de cierre de las centrales nucleares, tenemos que seguir con el gas. Todas las de carbón, ante unas necesidades que tuviéramos de falta de suministro, se están destruyendo. Es decir, las tenemos desmanteladas. Nosotros ni siquiera podríamos tirar de carbón, aunque contaminásemos muchísimo. Por tanto, realmente en España también, si el calendario de cierre de las nucleares sigue adelante, podemos llegar a tener un problema serio, importante, sobre todo si nosotros no tiraríamos de carbón, pero sí de gas. Imagínate que Argelia pues nos cierra el suministro del gas, pues tendríamos un problema serio, realmente. Eso lo vamos a ver también dentro de no quiero